Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera, una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios, cada día nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios por este medio de comunicación. Estamos estudiando el mensaje principal, el mensaje central de la Biblia, el plan de salvación, un mensaje que el mundo necesita. Habíamos dicho de que el plan de salvación, en base al nuevo pacto, ese es el eje central de toda la Biblia. Es el mensaje que cada ser humano en este mundo necesita. Es el mensaje que Cristo dio el primer sermón, el primer mensaje a Adán y Eva después que cayeron en pecado, que está registrado en Génesis capítulo 3, el verso 15, en el cual Dios les prometió que enviaría de la descendencia de Adán y Eva un Salvador que aplastaría en la cabeza a la serpiente, y la serpiente solamente podría herir en los talones, y que ese Salvador es el que pondría enemistad nuevamente entre el ser humano pecador y Satanás. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Y sobre este mensaje de salvación giran todos los mensajes. Y también ese mismo mensaje será el último mensaje precioso de misericordia que Dios ha dispuesto para cerrar, para terminar la predicación del Evangelio en este mundo. Cristo nuestra justicia, Cristo nuestro Salvador, que imparte la salvación enteramente por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe. Y como dice Apocalipsis, toda la gloria sea a Cristo el Salvador. Ese es el mensaje que estamos estudiando en una forma secuencial, en una forma detallada y en una forma muy simple, para que cada uno de los que tenemos la oportunidad de participar en este estudio podamos comprender. Estamos en el estudio número 351 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. El objetivo del Evangelio es impartir justicia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio produce creyentes justos, cristianos justos. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Hoy vamos a continuar estudiando, siempre con ese deseo, con esa hambre de conocer más de la palabra de Dios, y con ese afán de que la palabra de Dios pueda tener vida para cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras células,
para que la obediencia sea algo natural. El ser humano pecador es desobediente por naturaleza. Pero ahora, en el plan de salvación, el nuevo creyente debe recibir una nueva naturaleza, que la Biblia lo llama la nueva vida en Cristo Jesús, o el nacimiento del Espíritu, el segundo nacimiento que le mostró a Nicodemo Jesús mismo personalmente. Así también hoy los religiosos, los profesos cristianos, necesitamos el segundo nacimiento del Espíritu. Recibir por fe y gracia una nueva naturaleza, por medio del nuevo nacimiento, el carácter de Cristo, la imagen de Dios. Y eso es lo mismo que Adán y Eva recibieron en la primera creación. Y Dios ahora nos quiere crear de nuevo una segunda creación. Eso es lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Y también Apocalipsis 14. El primer mensaje angélico dice: adorad a Dios, a aquel que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios creador, dice, de los cielos y la tierra. Y Él puede crearnos de nuevo para buenas obras. Por eso termina diciendo los tres mensajes angélicos: aquí está la paciencia de los santos. No se refiere de que el hombre carnal, con naturaleza pecaminosa, que puede cambiar y llegar a ser santo, no. Se refiere a una nueva creación. Los tres mensajes angélicos primero presentan a un Dios creador. El cuarto mandamiento también, que es la señal de Dios, de santificación, porque Ezequiel capítulo 20, 12 y el verso 20 dicen: santificad mis sábados, porque yo soy vuestro Dios que os santifico. Dios quiere santificar al pecador para poder deleitarse en observar un día santo como el sábado. Un pecador no puede observar sábado, no puede cumplir, porque el sábado es santo. Entonces, así, todos los mensajes de la Biblia apuntan de que el creyente debe ser santo. Pero esa santidad se recibe también como un regalo, como un don. Así como el perdón es un don, es un regalo de gracia. También una vida de santidad se recibe por fe y gracia, por medio de la justicia impartida. Por eso, el verdadero creyente debe siempre escoger cada mañana, cada día, decir al Señor: entrego mi vida pecaminosa con todos sus planes. Y Señor, quiero recibir una nueva vida, la vida espiritual. Y quiero también que en este día pueda vivir en vida espiritual siguiendo tus planes. Y Dios dice que pondrá los planes para cada día para un verdadero creyente. Por eso la Biblia dice
Cada día haz, dice, todas las cosas que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios es el que pone las obras, y son obras de Dios, no son obras humanas. Las obras humanas están contaminadas de egoísmo y hacen perder la salvación. Por eso estamos estudiando este estudio que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, para que comprendiendo, aceptando y recibiendo este mensaje, lleguemos a reconocer que somos pecadores y que humanamente nunca vamos a poder mejorar, nunca vamos a cambiar, ni con religión, ni con la dirección de los pastores misioneros que nos impongan deberes, normas, ni que nos cuiden. El verdadero cristiano necesita la dirección, el cuidado de Dios, y que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestra vida y pueda darnos las órdenes para seguir el camino angosto. Entonces un creyente dirigido por el Espíritu Santo le será fácil vivir una vida como Cristo. Será fácil obedecer. Será fácil hacer las obras de Cristo. Algo natural, porque viviremos en naturaleza divina. Esa es la oferta que Dios ha dispuesto en la Biblia. Para un verdadero creyente será fácil seguir a Cristo, fácil amar a su prójimo, así como para cada uno es natural y fácil respirar. Nadie se esfuerza para respirar. Nadie está pensando y diciendo voy a respirar. Mientras tenga vida, automáticamente respira. Así es la vida espiritual. Es natural que el creyente pueda ser obediente, fiel, santo, consagrado a Dios. Pero si uno da lugar a la vida carnal, a su yo, entonces será fácil hacer el bien. En vano pueden prohibir los líderes, los maestros de la religión. En vano dicen al creyente, no hagas esto, no hagas aquello, eso es malo. Solo podrán detener o frenar momentáneamente, pero el mal está en el corazón. Pero si el creyente pues renuncia a esa vida humana, pecaminosa, carnal, entonces recibirá vida espiritual. Y para el que vive la vida espiritual, como dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, será fácil vivir una vida sin caer en tentación. Será fácil amar al prójimo y servir al prójimo, predicar el Evangelio, enseñar la salvación a los creyentes en Cristo Jesús. Y será fácil estar en las manos de Cristo, del Espíritu Santo, para poder iluminar el mundo y dar el fuerte pregón. Por eso es que estamos estudiando ahora la obra del Espíritu Santo. Hemos visto cuál es la obra del Espíritu Santo en este mundo y en el creyente. Pero también hemos aprendido
que recibir el Espíritu Santo implica conocer las condiciones. Toda promesa de Dios es condicional. Para recibir el Espíritu Santo necesita entrega total de nuestra vida en sus manos, para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu. Esa es la mayor condición. Pero si el creyente quiere manejarse a sí mismo, quiere hacer su voluntad, quiere seguir viviendo para el mundo, sirviendo al mundo porque le gusta, porque se acostumbró, el Espíritu Santo no puede entrar en la vida, en el corazón, en la mente. Solamente el trabajo del Espíritu Santo externamente, desde afuera, es incondicional. Aún aceptar el llamamiento es condicional, pero el trabajo del Espíritu Santo de llamar a los seres humanos pecadores, de atraer, de advertir, de amonestar, es una obra que el Espíritu Santo seguirá realizando en favor de los pecadores hasta que termine el tiempo de gracia. Esa sí es una obra incondicional de llamar al pecador. Pero si el pecador acepta el llamamiento y quiere tener ya el Espíritu Santo en su vida y vivir en seguridad, una vida cristiana plena, fiel, entonces necesita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha de liberar al creyente, como hemos aprendido, primero del pecado que está en nuestro corazón, el yo, el ego. El Espíritu Santo, dice, lo desalojará, lo extirpará, lo limpiará, lo separará. Así como Jesús presentó este mensaje en una parábola. Aquel creyente dice que aceptó a Cristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo, dice, limpió, purificó su corazón, su mente, y le dio un nuevo corazón, una nueva mente. Pero cuando el creyente, dice, se olvidó, ya no dependió del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se retiró y su corazón ahora estaba limpio y vacío. Y el espíritu del mal vio que su mente, su corazón estaba vacío. No estaba Cristo, no estaba el Espíritu Santo, porque este cristiano volvió a su vida antigua, a vivir para el mundo. Entonces aquel mal espíritu fue a traer, dice, 7 espíritus peores que él. Ahora sí entraron, dice, a la fuerza y moraron en ese creyente para nuevamente llevarlo al mal. Entonces hay una lucha. Por eso el apóstol Pablo escribe en la Biblia de que no tenemos lucha, dice, contra sangre ni carne, sino nuestra lucha es contra los poderes de las tinieblas, contra los espíritus de las tinieblas. En otras palabras, contra Satanás, el enemigo de Dios. Pero Cristo murió, dice. Cristo murió para que seamos liberados de esa esclavitud. Rompió las cadenas, dice, que nos ataban a Satanás. Abrió
la puerta de la cárcel del pecado en el cual estábamos encerrados. Y firmó la carta de emancipación en la cruz con su sangre. Todo aquel que cree, acepta y ya no desea permanecer en esa vida de pecado, puede, dice, huir al monte. Huye cual ave al monte, dice. Entonces, si el ser humano pecador, aun los profesos cristianos religiosos, si siguen pecando y se pierden porque la paga del pecado es muerte, la culpa será enteramente del pecador, porque la salvación está dispuesto para todos. Como dice, las cadenas del pecado ya están rotos, así como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y las cadenas se cayeron, estaban libres. Así, el que cree en Cristo está libre. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad y la verdad os libertará. Pero también la ley de los 10 mandamientos es verdad. Pero los 10 mandamientos no liberan, solo esclavizan, imponen normas, mandatos. Y el ser humano carnal, como no puede cumplirlo, sigue siendo esclavo. Todo eso hemos estudiado en los 42 estudios de la salvación en el nuevo pacto en base a la ley de Dios. Pero ahora vamos a continuar estudiando y vamos a brevemente mencionar cómo opera el espíritu del mal. Porque nuestro estudio es la obra del Espíritu Santo, pero también necesitamos saber la obra del espíritu del mal. Jesús en una oportunidad mencionó, en San Mateo 12:30 dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Si nosotros no aceptamos el plan de salvación y no estamos dispuestos a cumplir las condiciones, entonces no podemos aceptar a Cristo. Cristo no puede entrar a nuestra vida y no puede darnos una nueva vida. La promesa de la nueva vida, de la justificación, de la salvación, del nuevo nacimiento, de la vida espiritual, de recibir el amor de Dios, de recibir el Espíritu Santo, es condicional. Y no olvidemos, son 2 condiciones, nada más para poder recibir a Cristo y estar con Cristo. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Está en San Mateo 11:28 al 30. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y llevad mi carga, que es ligera, no pesa. Esa es la condición. La condición es entregar nuestra vida a Cristo y aceptar el yugo de Cristo, un yugo de obediencia. La fe nos une a Cristo, así como el yugo une a dos toros, a 2 bueyes, para trabajar unido en conjunto. Así, esa es la condición, que uno entregue su vida a Cristo, para que unido a Cristo, ahora tenga una vida de obediencia
y trabaje y viva como Cristo porque está enyugado, unido a Cristo. Ya no hay opción a volver a la vida antigua. Así Cristo presentó el Evangelio especialmente para los que vivían en el campo en aquel tiempo, porque para ellos era familiar enyugar a dos animales para que puedan trabajar. Pero también la costumbre o la técnica era de que debían enyugar a un toro maestro, a un toro que sabía trabajar, y lo unían a uno que no sabía, para que el que no sabe trabaje correctamente y pueda hacer el surco recto y aprenda a trabajar, jalado, guiado, dirigido por el toro maestro. Entonces, esa es la condición. Si usted, si yo, cualquiera, dice la Biblia, cualquiera que quiera, si está dispuesto por la fe, porque la fe une a Cristo, entonces va a vivir juntamente con Cristo, va a andar con Cristo, va a trabajar con Cristo, va a seguir donde quiera que Cristo va a ser obediente. No porque quiera ser obediente, porque el yugo le une, la fe. Entonces, la primera condición para recibir a Cristo y estar con Cristo, por eso dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo, es a favor de mí, dice Cristo. Para estar con Cristo y andar con Cristo, trabajar con Cristo, primera condición es entregar nuestra vida, estar dispuesto a dejar la vida antigua, la vida vieja, la vida del yo, la vida de la mente carnal, la vida que cualquier ser humano vive en este mundo, afanándose todos los días por buscarse la vida. Primera condición. Segunda condición hemos estudiado, porque esa primera condición está representado con la carga del yo, la mayor carga del yo que tienes, dice Cristo, entrégame a mí, ponlo al pie de la cruz, es nuestra vida. Pero es difícil entregar nuestra vida. Nadie quiere vivir como muerto, porque una vez entregado nuestra vida vamos a ser enyugados por la fe a la ley de Dios. ¿Y quién es la ley de Dios? No a los 10 mandamientos en piedra ni en papel, sino a la ley viviente, la ley real, que es Cristo. Porque la ley de los 10 mandamientos es amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y quién es amor? La ley de los 10 mandamientos es copia del verdadero amor que es Cristo. Enyugarse al amor. Y ahora sí, el cristiano vivirá fácilmente trabajando, obedeciendo con Cristo. Pero ya no va a vivir su vida carnal de pecado. Por eso el cristiano dice, no peca. Tiene razón. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan amado, en 1 de Juan 3, 6, 9. El que es nacido de Dios no peca, porque el nacido se ha unido a Cristo para nacer a vida nueva. Segunda condición, entreguen, dice, sus cargas menores a Cristo. ¿Por qué tenemos que entregar nuestras cargas menores? Porque vamos a llevar la carga de Cristo. ¿Y cuáles las cargas menores? Son los afanes de este siglo, los afanes de esta vida. Son las cargas de la vida, de buscarse el alimento, el vestido, la casa. Ahí están las demás cargas.
Venid a mí todos los trabajados y cargados, dice. Hay que entregar las cargas de esta vida. El pobre tiene muchas cargas, de afanarse todos los días, correr tras las actividades de este mundo para ganarse una pitanza de pan, un pan miserable para sostenerse a sí mismo y a su familia, y no tiene tiempo para nada. Todo el día tiene que sudar hasta parte de la noche, quizás. Esa es su carga de la vida. Al rico, dice, el rico tiene más cargas. El rico vive afanado, estresado, preocupado, porque tiene que cuidar sus riquezas, por los peligros, las pérdidas que este mundo acarrea. El rico a veces ni puede dormir, tiene muchas cargas que son los afanes por cuidar sus bienes, sus tesoros, sus pertenencias, sus empresas. Pero Cristo dice, entrégame todo eso, esas cargas. Y al pobre, entrégame esas cargas de buscarse la vida. ¿Por qué? Porque ya no vas a vivir, dice, obedeciendo a la vida carnal, obedeciendo a tu mente, a tu voluntad, a tu yo, ya no vas a vivir. Porque tú me has entregado tu vida, yo te voy a dar otra vida nueva, una vida espiritual que ya no le va a gustar esas cargas. Ahora el nuevo hombre, el cristiano espiritual, va a llevar mis cargas, dice Cristo. ¿Cuáles eran las cargas de Cristo? A los 12 años Jesús, a su madre, ¿qué le dijo? ¿No sabíais que me toca estar ocupado en los negocios de mi Padre? En otras palabras le estaba diciendo, ¿no sabíais que me toca llevar las cargas de mi Padre? 3 días había llevado las cargas de su Padre y después volvió a su hogar terrenal. Pero cuando se bautizó, el Espíritu Santo le llevó a los negocios de su Padre plenamente para ocuparse hasta su muerte. ¿Cuál es la carga de Cristo? San Mateo 4:23. Predicar el Evangelio, enseñar a los que no saben, a los que necesitan algo, enseñarle, adiestrarlo, prepararlo, darle atención. Y el tercera carga es sanar enfermos, aliviar enfermos. Esa carga, ese trabajo, dice Jesús, vas a llevar si tú me aceptas y estás conmigo. Pero ahora Jesús dice allí, en San Mateo 11:30, ahora dice, yo voy a llevar tus cargas, dice, echa sobre Jehová tus cargas, dice el salmista David. O sea, entrega tu vida para que Dios, por su Espíritu Santo, lo gobierne, lo dirija, lo guíe, lo sostenga y le dé poder para vencer al mundo, al enemigo, para vencer al yo. Tú no puedes dominar tu mal carácter, dice, pero Cristo puede, dice, calmar, así como calmó la tempestad de aquel lago de Genesaret cuando los discípulos estuvieron aquella noche de tempestad. Así Cristo puede calmar, dice, tu carácter, dice, de ira, de cólera, tu carácter, dice, que no hay quien te soporte, pero Dios puede calmar, dice. Entonces, por eso Jesús dice, mi Espíritu Santo va a hacer esa obra. Pero tú tienes que llevar mi yugo. Obedecer va a ser fácil, así como respirar, o así como comer, fácil, o así como hablar, fácil. Y vas a llevar mi carga, dice. Te
dedicar en el trabajo de salvar almas, porque yo te he equipado, dice, con el amor, con la justicia de Cristo. Tienes la armadura, tienes el vestido de la justicia de Cristo, estás habilitado, preparado. Vas a llevar mi negocio, mi carga. Entonces ya no vas a tener tiempo de seguir trabajando en tus trabajos anteriores, dice, ni en tus estudios anteriores, ni en tu vida anterior. Esa es la condición. Si eso comprendiéramos todos, entonces aceptaríamos a Cristo y se cumpliría el escrito o lo que Jesús dijo textualmente: el que no es conmigo, contra mí es. Si no hemos entregado a Cristo cumpliendo estas dos condiciones, vivimos, trabajamos contra Cristo, vamos a la iglesia contra Cristo, hacemos los cultos contra Cristo, todo es contra Cristo. ¿Y quién nos dirige, quién nos gobierna, quién nos esclaviza para estar contra Cristo? Satanás, el enemigo de Dios. Conflicto de los siglos, ese libro, el mayor libro que el mundo necesita, habla de la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la vida espiritual y la vida carnal, la lucha entre los espíritus de Dios y los espíritus del mal, la lucha entre los ángeles de Dios y los ángeles del mal. Si nosotros no tenemos a Cristo, no hemos aceptado a Cristo, no hemos renunciado a todo lo que hemos estudiado y no hemos entregado nuestra vida y con todo lo que tenemos, entonces estamos contra Cristo, aunque queramos aceptarlo o no lo queramos. Pero vivir contra Cristo traerá nuestra ruina, nuestro fracaso, tristeza, pesar, aflicciones, problemas y toda clase de males físicos, mentales y espirituales. Y termina diciendo: y el que conmigo no junta, desparrama. Si no juntamos con Cristo almas, así como Cristo cada día juntaba las almas, a todos los que creían y aceptaban, les daba una vida nueva y les unía al Espíritu Santo, y ahora seguían a Cristo por donde quiera que va a juntar. Pero el que está contra Cristo, sin el Espíritu, desparrama. Ay de aquel que hace tropezar, dice. Ay de aquel que es escándalo. Habla una cosa, predica una cosa, pero no puede vivirlo. Escandaliza. Por eso el mundo dice: los cristianos son peores que los mundanos. Muchos pensadores, muchos hombres sabios de este mundo dijeron: yo me haría cristiano, dice, porque la Biblia es bueno, Jesús era bueno. Pero por culpa de los profesos cristianos no me hago cristiano, porque los cristianos hablan, predican, enseñan, pero hacen lo contrario. ¿Por qué hacemos lo contrario? Porque nuestra naturaleza sigue siendo pecaminoso. Obedecemos a nuestro yo, hacemos nuestra voluntad. Hacer el mal es tan fácil para nosotros. Entonces necesitamos cambio de vida, y es obra del Espíritu Santo. Y el espíritu del mal siempre nos llevará hacia el mal. Vamos a seguir estudiando entonces. Vamos a leer en el Espíritu Profecía. Dice así: el mismo Espíritu que fomentara la rebelión en el cielo, continúa inspirándola en la tierra,
Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Satanás en este mundo, ¿qué está haciendo entonces? Satanás en este mundo está siguiendo la misma política de rebelión que hizo en el cielo. División, dividir. Dividir para reinar. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Mientras el ser humano sea desobediente, ¿qué va a pasar? Siempre el espíritu del mal lo va a manejar. ¿Qué más dice? Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él tratan estos de romper el freno de la ley de Dios. ¿Qué quieren hacer entonces? Romper el freno de la ley de Dios. Y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella ley. Entonces, ¿qué es lo que prometen? Libertad en la desobediencia. Pero a la final terminan esclavos. La reprensión del pecado despierta, dice, ¿qué despierta? Aún el espíritu de odio y resistencia. El pecado trae odio y resistencia. ¿El mundo cómo está? El mundo hoy está en rebelión. Rebelión contra la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. ¿Qué más? Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Entonces, los que no quieren someterse a Cristo, los que no quieren unirse a Cristo, son completamente incapaces de gobernarse así a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina, soberana, al paso que se burlan de la incredulidad de los que obedecen las exigencias de Dios. Las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás. ¿Qué más? Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrean los juicios de Dios sobre los paganos. Entonces, eso es lo que está aconteciendo en nuestro mundo. ¿Qué está aconteciendo? Un estado de anarquía. Vamos a seguir leyendo. ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptan si fuese el Cristo? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. ¿Por qué los judíos rechazaron a su Redentor?
¿Por qué rechazaron? Porque el espíritu del mal trabajó en ellos y los esclavizó. Así hoy el mundo está en manos del enemigo. Todo eso estamos leyendo en el libro Conflicto Inminente, página 66, 78, página 13, Conflicto Inminente, página 13, 66, 78, y hoy vamos a leer 79. El espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos religiosos. Se niegan a examinar el testimonio de las Sagradas Escrituras que contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, a su riqueza, a su popularidad, y destellan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos, pobres en bienes de este mundo e impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Los verdaderos cristianos que tienen fe verdadera, dice, su fe los separa del mundo y su fe los une a Cristo. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Mamón y también al mismo tiempo servir a Dios. El verdadero cristiano, cuando la fe nace y acepta a Cristo, inmediatamente, por el poder de Dios, es separado del mundo. ¿Y cuántos habrá en este mundo? El pueblo de Dios, dice, fiel, santo, justo, que es el pueblo oculto, escondido, porque nadie puede leer el corazón. Son pocos. Y tampoco no tienen mucha riqueza, porque ellos confían en Dios, que es dueño del universo, dueño del mundo. Dios dice, mío es el oro y la plata. Y Dios está dispuesto a impartirles según sus necesidades. Y no son populares, dice, pero son defensores de la verdad. Cuando dice defensores de la verdad, no dice defensores de la Biblia o de la letra de la ley, no. Está hablando de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Son defensores de Cristo. ¿Por qué? Porque han aceptado a Cristo, están unidos a Cristo y tienen el poder y la gracia de Cristo para defender a Cristo, para levantar a Cristo en alto en este mundo, para hablar de Cristo, para presentar a Cristo y para llevar las almas a Cristo. Claro que la Biblia también es la verdad, pero esa es la copia de la verdad. La ley también es la verdad, pero es copia de la verdad que es Cristo. El cristiano necesita el original. La Biblia es como la fotografía, la ley es como la fotografía de Cristo, de Dios. Y la Biblia nos dice que necesitamos unirnos, unión, así como la unión matrimonial. Un joven o una señorita nunca se va a casar con la fotografía que es copia del joven. Tiene que casarse con el joven, unirse con el joven. De nada valdría unirse con la fotografía. Así hoy el cristianismo se engaña. El mundo religioso le gusta unirse con la letra, con la Biblia, con la ley, con la iglesia, con los líderes, pero no quieren unirse con la ley viviente, con el amor viviente,
que es Cristo. Pero cuando uno no está unido a Cristo, es enemigo de Dios. Así los dirigentes, líderes religiosos de los judíos eran enemigos de Dios. Y el pueblo seguía a sus líderes y también fueron enemigos de Cristo y se unieron los religiosos sin Cristo, unidos al mundo, se unieron con los romanos. A pesar que los romanos eran sus enemigos, se unieron. El espíritu del mal que estaba en los judíos, en los líderes, se unió con el espíritu del mal que manejaba y los gobernaba a los romanos. El mismo espíritu los unió para oponerse a Cristo y para crucificarlo y darle muerte. Esa es la lucha entre el bien y el mal. Pero Jesús dice que en la muerte triunfó, porque al morir pagó los pecados de la humanidad y tiene derecho para perdonarlos. Y Cristo venció al enemigo en la cruz porque lo desenmascaró, que Satanás asesina, mata a un ser bueno que no hizo ningún mal. Entonces, Satanás no es una persona recto, no es un ser recto, no es santo, no es justo, no es bueno. Fue desenmascarado, dice Satanás en la cruz, y perdió el dominio y recibió el golpe mortal. Es un enemigo vencido. Y Cristo resucitó para asegurar la resurrección del hombre espiritual. El yo debe morir, así como es enterrado en las aguas del bautismo, y debe resucitar un nuevo hombre espiritual, así como Cristo resucitó, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Así se puede vencer al enemigo. Ese es el evangelio de salvación que el mundo necesita, pero primero necesitamos nosotros. Porque nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Primero, la lluvia temprana, el primer derramamiento del Espíritu, para que el Espíritu Santo nos dé nueva vida, engendramiento, y el Espíritu Santo pueda prepararnos. O sea, la preparación es darnos el crecimiento, hacernos fuertes y hacernos producir los frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5, 22. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo. Y el siguiente trabajo es los que avanzaron en la primera parte en vida espiritual. Ahora ya tienen los frutos del Espíritu, que la Biblia resumido lo presenta en el libro de Gálatas, lo presenta muy resumido. 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 9 frutos del Espíritu Santo? Son los siguientes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién produce estas características? El Espíritu Santo en el creyente. Así es el carácter de Cristo que lo desarrolla a la medida y a la plenitud de Cristo, para que ahora el creyente pueda recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo en gran medida, para que el Espíritu pueda llevarlo al mundo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para iluminar el mundo,
con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo. Por eso en el verso 24 de Gálatas 5 termina diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya la vida carnal está crucificado con todas sus pasiones y deseos carnales. Y en el verso 5:16 de Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces no es la vida carnal el que produce los frutos del Espíritu. Es el hombre espiritual, el que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu va a producir los frutos. A eso se llama preparación para la venida de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo resume en 2 Tesalonicenses 5:23, donde dice: el Dios de paz os santifique, cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el verso 25-26 dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién hace la preparación para recibir la lluvia tardía? El Espíritu Santo. Porque solo los que tienen, dice, un carácter perfecto como el de Cristo, sin mancha, recibirán el sello de Dios y la lluvia tardía. Y solamente darán el fuerte pregón los que tienen ese carácter perfecto de Cristo y bajo la dirección de Cristo. ¿Y quiénes serán protegidos en el tiempo de angustia de las 7 postreras plagas? Solamente los que tienen el carácter de Cristo, los perfectos, los santos, los justos, los buenos. ¿Y quiénes irán al cielo con Cristo en su segunda venida? Lo único que los creyentes podrán llevar, dice, de este mundo, será el carácter perfecto que han desarrollado en vida espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora sí, el hombre carnal, el yo, desaparecerá antes de que sea llevado al cielo el hombre espiritual, la nueva criatura. Porque la carne y la sangre, dicen, no pueden heredar el reino de Dios. Eso es lo que nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 15, el versículo 57 en adelante. Allí podemos encontrar. Primera de Corintios, disculpen hermanos. Primera de Corintios 15, el verso 57 en adelante. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 53 hasta el 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y en el verso 50 o en el verso
49 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo a todos, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Así, antes de la venida de Cristo, se realiza la transformación, el cambio. Hoy no. Hoy el creyente, el nuevo creyente, recibe el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, para vencer al viejo hombre que somos nosotros con naturaleza pecaminosa. Por eso, el verdadero cristiano que recibió vida espiritual por fe y gracia, al mismo tiempo sigue teniendo la vida carnal. Ahora todos los días tiene que vivir por fe. Por fe quiere decir la fe nos une a Cristo, como hemos visto, y nos desconecta del yo, de la carne y del mundo y de Satanás. Esa es la obra del Espíritu Santo para vencer el pecado que mora en nosotros, que es el yo, el corazón egoísta, y para vencer el pecado que está en el mundo, todas las cargas de la vida, los afanes de este siglo, y para vencer a Satanás el tentador. Que Dios pueda bendecir su palabra de este estudio que hemos realizado. Hemos aprendido muchas cosas que quizás no comprendíamos, porque Satanás dice no quiere que este evangelio sea comprendido en su claridad, en su totalidad, porque un evangelio incompleto no va a poder producir una vida espiritual plena. Un mensaje de salvación incompleto no va a poder darnos una verdadera experiencia cristiana. Así una máquina, un motor que le falta una pieza incompleto, no va a funcionar bien. Así es el mensaje también. Por eso estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el eje central. Por eso Pablo dijo: me he decidido solamente a predicar a Cristo crucificado. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. El resto vendrá por añadidura, porque el Evangelio lleva a renunciar al yo, al mundo, y aceptar a Cristo. Y el que tiene a Cristo, tiene todo. O como dice Salmos capítulo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya tiene todo. Todas las bendiciones vienen con el Espíritu Santo morando en el corazón. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando afuera y no hemos comprendido, no hacemos la entrega, no podemos pedir todo. Solo podemos pedir ayuda, misericordia, Espíritu Santo para que nos ayude a llevar nuestra vida a Cristo. Podemos pedir a Cristo que venga a nuestra vida y podemos pedir también la salvación gratuita, nada más. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida, puede pedir, dice, todas las bendiciones. Pero no va a pedir el hombre carnal con su mente carnal, sino
en mente espiritual con la mente de Cristo, y el Espíritu Santo dice, inspirará las oraciones, y aún el Espíritu Santo pondrá las palabras en la boca para pedir a Dios como conviene. Porque el hombre no sabe pedir como conviene y no recibe, dice el apóstol Santiago. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.